amigas, amigas, para quienes no me conocen, soy Álvaro Cincarelli, soy docente de la casa y bueno, si bien la doctora... candidato al Parlasur también, bueno, en realidad yo iba a hacer una mera presentación curricular de la profesora Kodama, pero en realidad tengo un conflicto personal, que es difícil presentar a un amigo, que uno trata de no caer ni en la obsecuencia, ni tampoco obviar, por lo cual más que una presentación curricular, en 2 minutos voy a expresar lo que le sucede a un chico de 14, 15 años cuando llega a la obra de Jorge Luis Borges y descubre, como bien dice siempre la doctora Carrió, como que lo político no se puede disociar de lo personal, lo intelectual y lo artístico tampoco. Es mera expresión, con matices distintos. Y cuando yo empecé a leer a Borges, y principalmente en la obra borgiana a partir de 1960 en adelante, yo notaba que ese dicho que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, en ese caso era sumamente cierto. Y a partir de los años, cuando empiezo a conocer la difusión mundial de la obra de Borges, cosa que me asombraba, porque yo decía, ¿cómo un escritor argentino, ¿no? Uno parecía que no podía entender, se estaba traduciendo al urdu, al coreano, ¿no? Idiomas que hasta me parecían sumamente lejanos? Y quiero decirles algo. Si hoy Jorge Luis Borges es uno de los íconos culturales mundiales, por fuera de su nacionalidad, universales, más allá de la importancia de esa obra maravillosa que tiene, asumo realmente estas palabras, le debemos ese crédito totalmente a la incansable y diría apostólica labor de María Kodama de llevar la obra de Borges a cada uno de los lugares del mundo donde ella recorre. Y eso creo que debe ser el primer homenaje que le debemos rendir, y es el que le quiero rendir en nombre del Instituto a María. Realmente los argentinos no tomamos dimensión de la labor ciclopia, no solamente de ella, sino de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que no todos los argentinos conocen, y que sería importante que se vayan acercando y la conozcan en la calle Anchorena. Y por otro lado también, más allá de la labor que ella tiene en difundir la obra de Borges, por su humildad, por su carencia de ambición, pero también por su espíritu libre, no nos hemos permitido conocer también la obra literaria de María, que la obra literaria de María y el conocimiento en traducción. Esto se llama curricular, en traducción, en lenguas escandinavas, el conocimiento mitológico, que la transforma al mismo nivel de Jorge Luis Borges en una Argentina universal. Así que yo te quiero agradecer en nombre del Instituto tu presencia y agradecerte también de lo más sincero de mi corazón que me permitas tu amistad. Gracias. Quiero agradecer y expresar mi admiración a Anita, con la que siempre nos cruzamos acá en el barrio, y a Cincarelli por todos los excesivos elogios que hemos dicho de mí. Bueno, Borges y la experiencia mística. Tendría por mí misma que tratar de puntualizar lo posible, definir qué es el misticismo. La palabra mística tiene su origen en los misterios griegos. Un místico es aquel que ha sido iniciado en ellos. Gracias a esto tiene un conocimiento esotérico de lo divino y ha renacido en la eternidad. La finalidad de estas iniciaciones era superar el mundo hecho de historia y tiempo para entrar en la eternidad sin tiempo. A través de los misterios, el iniciado accedía a algo sagrado, a una sabiduría secreta de la que no podía hablar. La palabra misterio proviene del verbo griego muno, que significa cerrar la boca y los ojos. En islandés, el nombre runa viene del verbo minyan, que también significa misterio, lo que no se revelaba, lo que solo podía ser transmitido de maestro a discípulo. En ambas definiciones está la idea de lo oculto a lo que se accede mediante una transmisión o iniciación. ¿Cómo se une esto a la idea de la mística en la obra de Jorge Luis Borges?
¿Qué relación hay entre ambos temas, el tiempo y la escritura? Si pensamos en el Evangelio, cuando dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, nos hallamos ante una bifurcación del significado de la palabra verbo a través del tiempo. El camino elegido por Borges consiste en perseguir esa noción de verbo como el todo al que el poeta solo tendrá una posibilidad de acercamiento a través del imperfecto verbo de la palabra humana. Debemos también analizar los rasgos que caracterizan a la mística. Casi en todos los autores especializados en esta materia hallamos respuestas parecidas. Un estado místico es inefable, no puede explicarse ni definirse a alguien que no ha tenido la misma experiencia. Es más una manera de sentir que un camino recorrido por el intelecto. Sin embargo, aunque el estado místico es afín a la inutilidad del sujeto, es también un estado de conocimiento. Interesa especialmente al intelecto porque, aunque el que sufrió la experiencia no puede expresarla en palabras, está convencido de que sabe, tiene la certeza de que ha accedido a un universo totalmente diferente al universo real. Y esos estados místicos, además, no pueden durar mucho tiempo, son transitorios, aunque cuando se sigue un determinado modo de vida puede aumentar su frecuencia. Esto lo encontramos en San Juan de la Cruz, cuando dice, el alma tiene en su poder abandonarse, cuando quiere, a este dulce sueño de amor. Es posible entonces prepararse para recibir una experiencia mística. Sin embargo, cuando ello ocurre, los estados místicos invariablemente encierran el sentimiento de algo dado, tienen la cualidad de pasivos. Uno siente que es llevado y sostenido por otro poder distinto del propio. Otra característica particular es la conciencia de la unidad del todo. Todo lo creado se experimenta como una unidad, todo en uno y uno en todo. Pero quizá la cualidad más extraña de la experiencia mística es el sentido de independencia con respecto al tiempo. El místico se siente en una dimensión donde no hay tiempo, donde todo es ahora, unido, y la sensación de unidad, el sentido de estar fuera del tiempo. Además, surge en estos estados la convicción de que el ego, el yo, no es el real. Por ejemplo, en el hinduismo, el yo, del que normalmente somos conscientes, no es el verdadero que está sujeto a cambios y al deterioro. Hay otro ser del hombre, el verdadero ser, es el Atman, que es inmortal, constante, no experimenta cambios y no está sujeto a las dimensiones de espacio y tiempo. Una vez que hemos determinado estos rasgos, vemos que muchos de los cuentos y poemas de Borges esta forma de pensar aparece reiteradamente. Creo que podríamos hablar, en el caso de Borges, de una mística de la creación. Si el camino de la mística implica el rigor del ascetismo para llegar a la iluminación que culminará en la fusión con Dios, podríamos decir que en esa experiencia Borges queda detenido en la iluminación. Quizá nadie despierte más compasión en el sentido etimológico de la palabra que esa sensación de un patético orgullo que es propio del agnosticismo. Aquel que cree en Dios lo afirma y queda en un círculo cerrado, lo da por sentado, e igualmente está seguro de su negación el ateo. En el caso del agnóstico, cada instante lo encuentra tratando de aprehender lo inacible a través del único medio que nos hace seres humanos, la capacidad de razonar, y que paradójicamente nos limita en esa otra dimensión que indagamos, a la que tratamos de llegar. Nadie tal vez, como el agnóstico, está más cerca, más próximo a Dios, puesto que trazamos un camino paralelo para llegar a encontrarlo. Y como dicen que en el infinito las paralelas se unen, quizá en el infinito todos los agnósticos nos unamos a esa luz, energía, fuerza primera, Dios, como queramos llamarlo. Borges, a quien su padre enseñó desde niño filosofía, sintió desde muy temprano la inquietud metafísica, y junto a las explicaciones de las aporías de Simón de Lea estaba el recitado y comentario de los versículos de la Biblia por el lado de su abuela inglesa. Así, mezclados el razonamiento y el libro de libros, creció bajo el signo del agnosticismo que de algún modo heredó de su padre libre pensador.
En el epílogo del Hacedor, Borges escribe: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Esa cara que le parece entrever en Paradiso 31-108 de esta misma obra, cuando dice: tal vez un rasgo de la cara crucificada acecha en cada espejo, tal vez la cara se murió, se borró, para que Dios sea todos. Borges, profundo conocedor de las religiones orientales, recuerda aquí a Farid al-Din Attar, persa de la secta de los sufíes, que consiguió el extraño Simur, 30 pájaros. Lo relata Borges en El Simur y el Águila, incluido en 9 ensayos dantescos. Attar era dueño de una droguería. Una tarde entra un derviche y le dice que a él le costará decir adiós a sus posesiones. Attar abandona su tienda y se marcha en peregrinaje. Llega a la Meca atravesando lejanos lugares. Cuando vuelve, se entrega a la contemplación y escribe poemas. Entre los que dejó está el Cologio de los pájaros, Mantika al-Tahir. Hacia el fin de su larga vida renunció también a la versificación. La fábula relata cómo el Simur, rey de los pájaros, deja caer una pluma en la China. Entonces los pájaros resuelven buscarlo. Saben que el nombre de su rey quiere decir 30 pájaros y saben que habita en la montaña circular que rodea la tierra. Después de atravesar mares y valles, solo 30 llegan a la montaña y perciben que ellos son el Simur y que el Simur es cada uno de ellos y todos. El Simur es inexplicable. Detrás de él está el panteísmo. Este relato que Borges conoció en su infancia vuelve a él y lo compara al Simur de 9 ensayos dantescos con el Águila que describe Dante en el canto 18 del Paraíso. Es natural que Borges se sintiera atraído por los sufíes, ya que el sufismo produjo hombres que fueron no solo grandes místicos, sino también poetas. Persia es quizá el país que contó con más poetas místicos inspirados por una profunda experiencia espiritual. Los cristianos tienen a San Juan de la Cruz, un poeta místico de la misma jerarquía de Attar. Volvemos a encontrar esta idea en el Aleph de 1949. El Aleph es esa esfera en la que cabe todo el universo. Borges se refiere a su desesperación de escritor ante la imposibilidad de describir con palabras esa simultaneidad que vieron sus ojos, porque la palabra es sucesiva, porque el hombre está hecho de tiempo, ese tiempo que humanamente es sucesivo. Ya en este cuento, Borges insiste en la imposibilidad de definir el infinito Aleph. Los místicos, dice, prodigan emblemas para significar la divinidad. Entre estos emblemas, Borges vuelve a mencionar al Simur. Y con todo, intenta apresar con las inútiles palabras la visión de lo indecible. Y dice: viene el Aleph, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Análoga idea expresa en el Zahir. El Zahir dice: para perderse en Dios, los sufíes repiten su propio nombre o los 99 nombres divinos hasta que estos ya nada quieren decir. Yo anhelo recorrer esa senda. Quizá yo acabe por gastar el Zahir a fuerza de pensarlo y de repensarlo. Quizá detrás de la moneda esté Dios. Obsérvese la fuerza del deseo expresada con ese yo anhelo. También la fuerza que arrastra la conciencia finita hacia la plenitud de lo infinito lo hace exclamar a Tzinakán en la escritura del Dios: oh dicha de entender mayor que la de imaginar o la de sentir. Vi el Dios sin cara que hay detrás de los dioses. Vi infinitos procesos que formaban una sola felicidad, y entendiéndolo todo, alcancé también a entender la escritura del tigre.
Alcanzada esta revelación, ya nada le importa, porque al comprender el universo, él es nadie. En ese cuento está presente también, como en las ruinas circulares, la idea de un sueño dentro de otro sueño. Esto sucede cuando Chinacán sueña con los granos de arena que lo ahogan y lo sofocan. Aquí está presente la doctrina budista, la idea del mundo como un sueño. Podría encuadrarse la experiencia del Chinacán en el yoga, es decir, en la unión del individuo con lo divino perseguida a través de un ejercicio perseverante. Hay una dieta, una postura, una respiración, la concentración intelectual y la disciplina moral. Todo ello hace que el hombre, vencida su naturaleza inferior que lo sume en el oscurecimiento, entre en el samadhi y se encuentre cara a cara con hechos que nunca pudieron brindarle el instinto o la razón. Citando a Vivekananda, dice: no hay sentimiento del yo y, sin embargo, la mente trabaja sin deseos, libre del cuerpo. Borges, que en el poema de los dones imagina el paraíso bajo la forma de la biblioteca, había escrito en 1941 La Biblioteca de Babel, en la que el microcosmos está representado por los hexágonos de las galerías de la biblioteca, ese alucinante universo, dice, que otros llaman la biblioteca. Aquí también está la preocupación por hallar esa explicación última que se le escapa una y otra vez. Dice: los místicos pretenden que el éxtasis les revele una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo que da toda la vuelta de las paredes. Pero su testimonio es sospechoso, sus palabras oscuras. Ese libro cíclico es Dios. Habla también el relator del hombre del libro, de los bibliotecarios que creen que debe existir un libro que sea la cifra y compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a Dios. Borges medita en distintos cuentos sobre esa doble lectura del libro de los hombres y el libro de la naturaleza o libro de Dios, imposible de abarcar con el entendimiento humano, bajo pena de quedar destruido en el intento, como Funes el Memorioso, para que en la suma de recuerdos, la multiplicidad y sutileza de diferencias en un insecto u otro animal, los infinitos cambios de un instante a otro, solo servían para abrumarlo, ya que estaban en él, como estaban también aparentemente los volúmenes de la Biblioteca de Babel. Funes no es un místico, no alcanza en la simultaneidad la comprensión que da la eterna armonía. Así, en el poema, en el ensayo, en el cuento, aparece siempre la inquietud metafísica de Borges, y ese anhelo de visión total lo hace pedir que, en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. La Biblioteca de Babel finaliza con la misma lucha interminable de la razón por entender, por traspasar los límites. Dice: yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es limitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden que, repetido, sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Como vemos, esta preocupación de Borges por el orden, por la justificación de la biblioteca, el sentimiento de que formamos parte de un todo, que puede ser Dios o la naturaleza, son constantes que aparecen de distintos modos en su obra, y esta continua preocupación de Borges traza su agnóstica busca de ese momento en el que tuvo su experiencia mística. Borges, en una entrevista muchos años después de que le sucediera, narra lo que considera una experiencia mística. Dice que duró solo unos minutos o unos segundos y agrega que no podría definirla porque esas cosas ocurren fuera del tiempo. Narra esta experiencia en una de sus primeras obras, El idioma de los argentinos, de 1928, y luego la incluye en 2 publicaciones más. La titula Sentirse en muerte. Y dice, él está paseando por un lugar muy tranquilo, de noche casi, y entonces de pronto dice,
él que la visión, nada complicada por cierto, parecía simplificada por el cansancio. La idealizaba su misma tipicidad. La calle era de casas bajas, y aunque su primera significación fuera de pobreza, la segunda era ciertamente de dicha. Era de lo más pobre y de lo más lindo. Ninguna casa se animaba a la calle. La higuera oscurecía su fachada. Los portoncitos, más altos que las líneas estiradas de las paredes, parecían obrados en la misma sustancia infinita de la noche. La vereda era escarpada sobre la calle. La calle era de barro elemental, barro de América. No conquistan aún. Y continúa diciendo, estoy en 1800 y tantos. Dejó de ser unas cuantas aproximativas palabras y se profundizó a realidad. Me sentí muerto, me sentí percibidor abstracto del mundo, indefinido temor y ruido de ciencia, que es la mejor claridad de la metafísica. No creí, no, haber remontado las positivas aguas del tiempo. Más bien, me sospeché poseedor del sentido reticente o ausente de la inconcebible palabra eternidad. Solo después alcancé a definir esta imaginación. Esto lo dice en otras inquisiciones en Nueva Refutación del Tiempo. Evidentemente esta experiencia sacudió profundamente su ser. Piénsese que incluye este episodio en 3 de sus obras y vuelve a recordarla en una entrevista que se le hizo en 1977. De algún modo, esta semilla que veremos fructificar a través de sus composiciones ya está en el fervor de Buenos Aires, que como él mismo dijo, prefiguraría todo lo que hizo después. En esta obra creo sentirla en ese poema que se llama Un patio. Dice, con la tarde se cansaron los 2 o 3 colores del patio. Esta noche la luna, el claro círculo, no domina su espacio. Patio, cielo encauzado. El patio es el declive por el cual se derrama el cielo de la casa. Serena, la eternidad espera en la encrucijada de estrellas. Grato es vivir en la amistad oscura de un zaguán, de una parra, de un aljibe. Terrible es la otra experiencia, quizá de lo trascendental, que le inspiró Mateo 25:30, del otro el mismo, de 1964. Recordemos el versículo. Y al siervo inútil libradle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el rechinar de dientes. Borges sabe que todavía no ha escrito el poema. Ese poema sería atrapar el verbo, poseer la inconcebible hoja central sin revés de la biblioteca de Madero, la visión del universo en la ley y poder contarla sin tiempo sucesivo. Con la nostalgia de su experiencia mística, sabe, sin embargo, que lo que lo redimirá será seguir su destino y convertir el dolor y la alegría de su vida terrena en poesía. No en vano consideró el de la salvación por las obras que gracias a la poesía, a un haiku, la humanidad se salvó. Borges sabe que, como el místico panteísta Angelus Silesius dijo en el místico, la rosa es sin por qué, florece porque florece. Muchas gracias.